7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Hay grandes desafíos que tiene el presidente electo Daniel Noboa cuando asume el poder. No hay fecha exacta todavía. Sin embargo, hay anuncios de por medio que ha reiterado como una consulta popular. ¿Cuáles serán los temas finalmente que ponga en escena? Son las inquietudes en medio de una situación difícil en lo económico, en lo social, la situación de la caja fiscal, el déficit fiscal. Es decir, ¿qué es lo que se podría hacer? Quiero dar la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. También estará presente el exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, a quien saludamos también su presencia. Economista Alberto Acosta, ¿qué temas se pudiera incluir en la consulta popular para asumir este compromiso que hizo y que ha ratificado el presidente electo Daniel Noboa? Buen día, Alberto. Días, Miguel, un gusto, Mauricio. Definitivamente el tema de seguridad es un tema central de esa consulta popular. Eso es evidente y los expertos en seguridad tendrán que decir cuáles son los cambios que se requieren. Ahora, desde una perspectiva económica, también hay temas que se debería aprovechar. Uno de los graves problemas del país que yo veo es la inversión, esa crisis productiva que se ha producido porque la inversión está detenida, la inversión productiva. Hay trabas legales, activismo ecológico, exceso regulatorio. Por ejemplo, eso que sucede este momento con la Corte Constitucional, que aceptó una demanda de Leonidas Issa, que bloqueó la consulta ambiental. Y sin consulta ambiental tenemos más de 200 megaproyectos de inversión detenidos porque no pueden obtener una licencia ambiental. ¿Qué tipo de proyectos? Proyectos turísticos, de infraestructura, de generación térmica, petroleros, mineros. Entonces, la consulta yo creo que sí debería incluir lineamientos para destrabar esta inversión, para que el Estado esté obligado a eliminar todas estas barreras de entrada. Yo creo que se podría hacer una pregunta muy sencilla, es decir, si los ciudadanos estamos de acuerdo con la eliminación de todo monopolio público o privado y con la eliminación de todas las barreras de entrada a los mercados. Y que si los ciudadanos, cualquier ciudadano pueda demandar la eliminación de una barrera de entrada y que el Estado tenga un plazo prudencial, digamos 3 meses, máximo 6 meses, para poder eliminar esas barreras de entrada. El entorno económico cambiaría profundamente, porque la realidad es que el país, uno de los grandes problemas del país es que la inversión está detenida. No es un problema de que no haya inversionistas, sí hay inversionistas interesados. El problema es que cuando llegan al país hacemos todo lo posible para que no entren, para que no se concreten sus inversiones. Entonces es fundamental destrabar la inversión y sí debería haber una consulta, en la consulta una pregunta para destrabar esa inversión privada. Ahora, esto de destrabar la inversión, hay que ser muy, muy puntuales, tendrá que ser el presidente electo. Viabilizar, facilitar el que haya, en definitiva, mayor y mejor inversión extranjera, Alberto. No solo inversión extranjera, es también inversión nacional, porque el problema es que somos un país lleno de barreras de entrada al mercado. Algunas barreras hechas por el exceso regulatorio, otras hechas con intencionalidad para mantener a la competencia alejada, que no entren nuevos actores al mercado. Entonces yo sí creo que debemos de aprender de lo que hicieron en otros países en el mundo. En Inglaterra, hace muchísimos años, también lograron destrabar la inversión eliminando, dándole potestad a cualquier ciudadano a denunciar una barrera de entrada y que tenía que ser, el gobierno tenía que asumirla y tenía que eliminarla. Yo creo que darle esa potestad a los ciudadanos sería muy importante, que cualquier ciudadano pueda denunciar una barrera de entrada y con eso, en la práctica, poder eliminar todos esos monopolios que existen, porque en el Ecuador supuestamente son prohibidos los monopolios, pero en la práctica tenemos barreras de entrada que impiden el ingreso de la competencia, el ingreso de la inversión. Y sin nueva inversión no hay innovación, no hay crecimiento económico. Y cuando digo inversión, no solo es inversión extranjera, es también inversión nacional. Bienvenido al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cuáles son los grandes desafíos al plantearse una consulta popular como es el compromiso del presidente electo Daniel Noboa? Mauricio, buen día. Por favor, el audio, Mauricio.
Perdón, Miguel, buenos días. Gracias por la entrevista, saludando a Alberto, no sé si me escuchan bien. Sí, está al muy aire, bien. por favor. Ya, bueno, lo que estaba indicando es que estos procesos de consulta tienen que ser y que debe ser una decisión del POGO a mi criterio, que debería hacerlo directamente el Ejecutivo y no depender de otras instancias donde se corre el riesgo de que el proceso no pueda avanzar a buen ritmo. Me refiero, por ejemplo, consultas a la Asamblea Nacional o a la propia ciudadanía, porque si hay potestad de decisión por parte del Ejecutivo y para eso se elige un gobierno, creo que tiene que tomar las decisiones que correspondan, porque hay ciertas preguntas que uno puede anticipar la respuesta y ahí se puede evitar el que se haga lo correcto, aunque no sea muy popular. Le voy a dar el ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, del caso de los subsidios a los derivados de petróleo. Si usted le pregunta a la ciudadanía qué le parece si eliminamos el subsidio a los precios de los derivados, se corre el riesgo de que diga la mayoría que no hay que eliminar. Y la mayoría elige y decide porque es la base de la democracia. Pero eso no quiere decir que tengan la razón y que sea o no de beneficio para esa gran mayoría o para todos los ecuatorianos. Entonces creo que hay que pensar muy bien qué temas se consultan, cuáles no, cuáles son potestad del Ejecutivo y cuáles requieren o requerirían una aprobación o una votación o un respaldo de una instancia externa, llámese Asamblea Nacional o una consulta de esta naturaleza. En tercer término, a mí me preocupa sobremanera el asunto de la seguridad social. Hay acciones que se pueden tomar al interior de la institución, ya hay un trabajo previo realizado por los técnicos del Banco Mundial, yo creo que es una buena base para avanzar en esa línea, pero habrá otras decisiones que tengan que pasar por la Asamblea Nacional, en cuyo caso creo que sí se podría analizar si alguno de esos temas pueden ir a preguntarse a la ciudadanía. Es decir, también creo que es un tema fundamental, pero tal vez para ir cerrando esta parte, Miguel, tenemos que tomar en cuenta que es un periodo de gobierno muy corto y a mi criterio, siendo el periodo corto, debería ponerse unos pocos objetivos, 4 o 5 objetivos, y que la mayoría sean de su propia potestad, de su propia decisión. Porque un periodo tan corto, estar dependiendo de terceras instancias sin saber lo que puede ocurrir, puede terminar siendo un periodo desperdiciado. Y yo creo que este gobierno que se inicia en un periodo tan corto y tan difícil, porque inclusive recuerde que a mitad del próximo año probablemente ya empezará la campaña electoral del 25. Entonces, en esas circunstancias, creería yo que pocos temas, muchas decisiones al inicio de la gestión, los gobiernos cuando empiezan tienen mucho más margen de acción y mucho más espacio para tomar decisiones. Cuando pasa el tiempo, así hagan las cosas relativamente bien, la política va depreciando a los gobiernos y es mucho más complicado adoptar ciertas decisiones, sobre todo aquellas que son políticamente difíciles. Ahora, claro, uno podrá pensar si el presidente electo tiene interés en participar nuevamente en el proceso electoral del 25, habrá que ver hasta dónde quiere avanzar en decisiones que no son políticamente rentables y en cuáles no. Pero lo de fondo es eso. Entonces, sí creo que hay que hacer un trabajo un poco más riguroso de qué es lo que se pregunta, hasta dónde se avanza y qué temas son de propia decisión del Ejecutivo. Le doy 3 para simplemente Eso sería importante, avanzar. Mauricio, de su propia iniciativa, ¿qué pudiera plantear para al menos sentar bases para los cambios? Fíjese,
El tema de la decisión sobre los subsidios a los derivados es decisión del Ejecutivo, no tiene nada que ver la Asamblea y no tiene por qué estar preguntando a nadie. Es difícil, políticamente probablemente sí, pero no por ello no es necesario. Peor aún en estas circunstancias donde el tema fiscal sale agua por todas partes, es decir, es un tema bien complicado. Eso le puede dar cerca de 3.000 millones al año de ingresos que no tiene este momento el Estado. Entonces, esta es una decisión del Ejecutivo. Los avances en algunas reformas internas de la seguridad social también son decisiones del Ejecutivo, donde podría ver si puede avanzar en esa materia. El asunto de la deuda, recuerden ustedes que la deuda, el pago de la deuda al Estado, y forman parte del gasto corriente. Una reestructura de la deuda con tenedores de bonos y un cambio, todo en condiciones obviamente amigables y de mercado. Igual en el caso de los multilaterales, que es una deuda que si bien es en condiciones adecuadas, ya representa un poco más del 50% de la deuda externa total, es decir, ya empieza a afectar, a pesar de ser en buenas condiciones, ya empieza a afectar las finanzas públicas. Ahí ver qué se puede hacer. Ahí creo que los argentinos es en el único tema donde nos pueden dar algún tipo de apoyo por sus antecedentes. Entonces ese es otro ámbito donde se puede caminar el tema. La deuda. Le hablé del tema de los subsidios, el tema de la seguridad social. Ya en los otros asuntos, parte de se puede caminar vía una pregunta a la ciudadanía. A ver, estos temas que plantea Mauricio Pozo, economista Alberto Acosta Borneo, subsidios, que ha sido casi un tabú. Aquí gobiernos que han tocado, pues se ha incendiado el país por falta de comprensión de que esos mismos recursos pudieran servir para ellos mismos, para sectores sociales, indígenas, pero emblemáticamente se oponen de manera politiquera y no han querido sincerar a la economía. Y el otro tema importante que ha dicho Mauricio Pozo, Alberto, la reforma al Seguro Social ecuatoriano. Este año hubo un proyecto de reformas solo para sostener el fondo de pensiones. Y no hay manera, ahí quedó archivado, estará empolvado. ¿Qué podrá hacer el presidente, al menos en estos dos temas, Alberto? Bueno, hay que estar muy claros que Daniel Noboa tiene muy poco tiempo en el poder, apenas 18 meses. Entonces yo creo que tiene que enfocarse en tres temas fundamentales, no más porque no le da tiempo para hacerlo. Eventualmente en una reelección, si lo alcanzara, es otra cosa. Pero en estos primeros 18 meses, creo que lo fundamental es atender las tres crisis que vive el país, que es una crisis productiva, como decía, porque la inversión está detenida. Hablábamos de los permisos para hacer la consulta ambiental, que no es posible hacer, 200 megaproyectos de inversión que cambiarían totalmente el entorno económico del país, están detenidos. Más de 20.000 permisos ambientales o trámites ambientales rezagados en el Ministerio del Ambiente, eso también son inversiones detenidas. Resultado, una economía que no crece. Por el lado social, 600.000 empleos adecuados menos que en 2014. Resultado, una nueva oleada migratoria, muy asociado a una economía que no crece. Si no hay inversión, si la economía no crece, el resultado es que la población tenga que buscar empleo y oportunidades en el exterior. Y una crisis fiscal en donde el déficit este año probablemente bordee los 5.000 millones de dólares, un gasto corriente imparable. Y aquí entran todos los temas que hablaba Mauricio, en donde es fundamental seguir trabajando por la sostenibilidad fiscal. Pero aquí, cuando decimos qué puede hacer el presidente, yo creo que Daniel Noboa tiene que darse cuenta que aquí hay un tema político y un tema técnico. Desde lo técnico es fundamental devolverle sostenibilidad a las cuentas fiscales, pero él tiene que tener un enfoque también político. Y entonces yo creo que dentro de sus prioridades tiene que estar la de trabajar por la calidad de los servicios públicos. No se puede quedar solamente en el equilibrio fiscal, que es fundamental y que hay que hacerlo, pero tiene que ir hacia una priorización también de la calidad del servicio. Esto significa priorizar el gasto en salud, educación y seguridad y reducir lo demás, lo que no es prioritario.
cerrar instituciones públicas, todas las que estén fuera del área de salud, educación y seguridad, que esas sí son prioritarias. Hacer una reingeniería de procesos para garantizar la calidad de los servicios. No solo se trata de gastar más en esas áreas prioritarias, sino de hacerlo mejor. Y por supuesto, crear mecanismos de transparencia. Por ejemplo, una delación premiada en donde cualquier ciudadano pueda denunciar mal uso de recursos públicos y si se comprueba pueda recibir una compensación económica. Entonces, al final del día es cambiar el enfoque porque al ciudadano, ¿qué es lo que le interesa? El ciudadano no le interesa el riesgo país, no le interesa el déficit, lo que le interesa es lo que siente en su vida diaria. Entonces, el presidente debería enfocarse en darle esa prioridad y una manera de demostrar que le importa lo que al ciudadano le importa es, por ejemplo, que el presidente visite de manera aleatoria todas las semanas, visite un dispensario médico, un hospital, una escuela pública, y de esa manera recoja la opinión de primera mano de los ciudadanos y demuestre políticamente que su prioridad está donde está la prioridad del ciudadano, que es en el servicio público, porque ellos sienten el gasto público en su vida diaria. Lo que esté más allá de su vida diaria no es prioritario, no les interesa. Entonces, ese yo creo que va a ser un gran desafío, que baje de los temas de los grandes agregados, del equilibrio fiscal, que hay que buscarlo, que es muy importante y que hay que ir hacia eso, y que vaya hacia enfocarse en la calidad de los servicios públicos. Si lo logra hacer, si logra transformar, aunque sea gradualmente, no sé, en 18 meses no se va a cambiar una historia de ineficiencias, pero puede hacer un giro, que los ciudadanos comiencen a sentir una mejoría. Esto asociado a una campaña de mejoría de servicios públicos, donde participen también los funcionarios públicos para incentivar una mejor gestión. Yo creo que podría generar una campaña de motivación de la ciudadanía, de exigir y de otorgar mejores servicios públicos, y de esa manera el presidente tendría ese respaldo político que también requiere para poder seguir haciendo reformas, algunas de ellas que son complicadas y que hay que seguir haciendo, como es la focalización de los subsidios. Tiene que insistir en la focalización de los subsidios, pero nuevamente tiene que enfocarse en ir eliminando el subsidio a quien no lo necesita y crear un subsidio o mantener el subsidio para quien sí lo necesita. Por ejemplo, el transporte masivo de buses. Los transportistas podrían recibir una tarjeta de débito, en donde se carga todos los, o una tarjeta de crédito, pero específica para gasolineras, en donde se carga todos los meses el valor del subsidio. Y de esa manera se focaliza ese subsidio para el transportista público. Es algo muy sencillo, se puede cargar todos los meses un valor variable dependiendo del valor del subsidio de ese mes, y reintroducir la banda de precios de los combustibles como existió durante el gobierno de Lenín Moreno, que yo creo que fue un avance histórico y un retroceso histórico de Guillermo Lasso haber eliminado esa banda de precios. Entonces hay que tomar medidas para seguir racionalizando el manejo fiscal y el manejo económico en general. ¿Cómo hacer entender en el país, porque hay sectores plenamente identificados como dirigentes indígenas que no entienden cómo explicar que el subsidio indiscriminado beneficia a los que más tienen y puede con esos recursos, como ha explicado Alberto Acosta Burneo, puede beneficiar a los mismos sectores? ¿Cómo hacer entender esto? No es un tema fácil, Miguel, pero si algo ha adolecido el gobierno actual es en el tema de la comunicación. No ha habido un esquema eficiente de comunicación, los voceros, creería yo, no han hecho el trabajo que requería el propio gobierno para poder vender las decisiones que adopta. Ahí creo que hay un trabajo conjunto entre la autoridad pública, en este caso el ministro de Economía, que tiene que de alguna manera agotar todos los esfuerzos para explicar cuáles son las razones sobre las cuales se toma una decisión, pero también explicar las compensaciones que se están o que se pueden introducir. El que haya un impacto en el transporte de carga y un eventual subsidio directo al transporte de carga es algo que les va a beneficiar a todos, no solo a los que están en el negocio, sino todos los que tienen relación con el costo de transportación interna en el país. Si hay una afectación en el transporte de la ciudadanía y esto puede impactar, por ejemplo,
en el precio de los pasajes, un subsidio focalizado para ese objetivo y explicar los beneficios del subsidio. De alguna manera decir que esta decisión que se adopta no le va a golpear a la ciudadanía, más bien le va a beneficiar a la ciudadanía porque es más plata para el Estado para poder, por ejemplo, dotar de mejor infraestructura en materias primas, por ejemplo, en medicina, de los hospitales o en una seguridad más eficiente para protección de los ciudadanos. Pero hay que trabajar eso. El Ecuador, como hemos dicho en muchas ocasiones, es casi la excepción, la región que tiene subsidios a los precios. No se puede subsidiar los precios, es técnicamente un error. Hay que subsidiar actividades, hay que subsidiar personas, sectores, pero no precios, porque cuando usted subsidia un precio, lo que hace es subsidiar a todos. Y también creo que hay que explicar que cuando este subsidio a quien beneficia realmente es al que, por ejemplo, hace contrabando ilegal de combustible, el que vende combustibles de alta mar a los vecinos, porque obviamente el diferencial de precios es enorme. Entonces, todo eso hay que trabajarlo y hacerlo de una manera, y también hay que venderlo políticamente, hay que sentarse a puerta cerrada con los dirigentes que más están en contra de esto para que negociar la adhesión, no hay que negociar si se decide o no se decide, porque ahí pierde total dirección, enfoque en el gobierno, porque ya estamos escuchando de que ni siquiera se sienta el presidente Noboa y ya están los indígenas y la CONAIE amenazando que cuidado toma algunas decisiones que vaya en contra de lo que ellos consideran inadecuado. Entonces yo creo que esa es una de las maneras, Miguel. No hay mucha ciencia en esto, en todos los países toca estos procesos, pero yo sí creo que siempre hay espacio de negociación. Se requiere el equipo necesario para ello. Economista Alberto Acosta, para focalizar los subsidios será una decisión del Ejecutivo. Como dice Mauricio Pozo, habrá que conversar para lograr la adhesión en un país en donde casi ha sido un tabú tocar los subsidios. Alberto. Sí, aquí se necesita diálogo, se necesita buena comunicación y se necesita hacer las cosas sencillas, muy simples. Mientras más simple, mejor. Porque el problema con los subsidios es que se quiere buscar el mecanismo perfecto. Ya se intentó en este gobierno también después de la negociación forzada con la CONAIE y se quería hacer un mecanismo en donde casi que las gasolineras debían transformarse en contadores personales y poder identificar cuando va una persona a tanquear su vehículo, identificar cuánto gana para ver cuánto le cobran, cuál es su renta neta. Son esas cosas absurdas que no tienen ningún sentido. Hay que ir hacia lo sencillo, identificar cómo se subsidia a grupos de personas. Evidentemente que el criterio tiene que ser, el subsidio es para los más pobres. Entonces, si subsidiamos, por ejemplo, el transporte masivo en los buses, ese es un subsidio para los más pobres, para el grueso de la población además. Entonces se puede seguir que no cambie la tarifa del subsidio del transporte de personas, y la manera de hacerlo es muy sencilla. La tarjeta esta de crédito que funciona exclusivamente en gasolineras, a la que se puede depositar una cierta cantidad al mes, que se calcula cada mes. Uno dice, bueno, el promedio de kilómetros recorridos de un bus urbano es de tantos kilómetros al mes. El diferencial con el precio de mercado y el precio que debe pagar subsidiado es de tanto. Entonces, ese es el valor que tengo que acreditarle como Estado mes a mes a todos los transportistas registrados que tienen esta tarjeta. Es un mecanismo muy sencillo de montar, que no es perfecto, evidentemente, pero que lo importante es que se pueda hacer. Lo que tenemos que evitar son esas resoluciones perfectas. Ese es un primer tema que debemos tener muchísimo cuidado. Tenemos que ir hacia las soluciones viables y con el paso del tiempo irlas mejorando, pero ir desde soluciones viables. Un segundo criterio es que estemos bien claros en quién queremos beneficiar, y tenemos que beneficiar a los más pobres, a quienes deben sentir el beneficio, y para el resto, quienes terminamos pagando un poco más porque sí lo podemos hacer. Tiene que haber también la transparencia en el uso de esos recursos, que no sintamos que el esfuerzo que estamos haciendo sirve para la corrupción, para el mal gasto.
En eso también hay mecanismos, y mecanismos relativamente sencillos. Se podría hacer un fideicomiso para que el dinero que se ahorra en el subsidio, es decir, el extra que pagamos del resto, pueda tener ciertos usos aceptados por la ciudadanía. Por ejemplo, que ese dinero vaya a educación, a transformar el pensum educativo del país. Eso de ahí nos daría muchísima tranquilidad a los ciudadanos que hacemos un esfuerzo adicional, pero vemos que no es un esfuerzo en balde, es un esfuerzo que sí lo valoramos, decimos, eso sí está cambiando la vida de la sociedad, va a ser un mejor Ecuador en el futuro, vale la pena que hagamos un esfuerzo en la actualidad. Y todo esto es parte de la comunicación que tiene que haber para que este servicio funcione. Y un tercer tema, una tercera enseñanza, yo también creo que es fundamental de lo que hemos vivido en el pasado, es que cualquier focalización tiene que ser gradual. Por eso es que el sistema de banda de precios es una buena idea, hay que reintroducirlo, porque es un proceso que permite ir suavizando los cambios. Uno dice desde una perspectiva, ojalá que pudiera ser de un solo cambio, pero los cambios muy bruscos son más difíciles de asimilar por parte de la sociedad. Es más probable que generen grandes descontentos, como ya lo hemos vivido en el país, reacciones violentas. Entonces tenemos que ir más bien hacia una vía muy gradual, vía banda de precios, para todo el resto de actores de la economía que no necesitan ser subsidiados, y garantizar que quienes sí necesitan, que es el grueso de la población que usa transporte masivo de personas, sí tengan un subsidio a través de estos mecanismos sencillos. Economista Mauricio Pozo, comparte esto de una eliminación gradual de los subsidios con bandas, como ya se había establecido, de tal manera que el impacto sea menor y no haya una reacción como ya ha evidenciado el país. Yo creo que es una de las formas que se puede aplicar el esquema, Miguel. Efectivamente, esto recordará, se lo inició en el año 2020, en plena pandemia, y yo entré al gobierno en octubre, y había un ajuste del 5% mensual, y el 3% se lo redujo posteriormente, pero se mantuvo la reforma. Había ahí presión de los transportistas a que eliminen. Le dije, aquí no voy a eliminar esta cosa. Nosotros tenemos que caminar hacia una reforma hasta alcanzar precios internacionales que nos permitan ser menos vulnerables a lo que pasa en algo que no controlamos. El precio del petróleo, el precio de los derivados a nivel internacional lo fija el mercado externo, no lo fija el Ecuador. Entonces, es absolutamente un error desde el punto de vista técnico de la política económica que las decisiones terminen tomando terceros. Nosotros tenemos que tomar decisiones sobre las cuales tenemos capacidad de gestión, no depender de otras instancias. Entonces, esa es la lógica de poder trabajar en ese esquema, y mañana tendremos un ajuste del precio hacia arriba o un ajuste del precio hacia abajo, dependiendo con lo que pase en los mercados. Pero hay que alcanzar esos precios. Y ese es el sistema que lamentablemente, antes inclusive de que se produzca la revuelta de junio del 22, ya eliminó el actual gobierno. Pero yo creo que ese es un tema sobre el cual hay que trabajar. Es también bien importante anotar que ese proceso de tener una eliminación del subsidio al precio de los derivados y armar un esquema mucho más eficiente, pero estoy de acuerdo que tiene que ser lo más simple posible. Porque cuando usted empieza a tratar de perfilar al que pone gasolina para ver qué precio le cobra, termina generando un mercado paralelo. Y pasado mañana lo que habrá son esquemas donde uno pueda evadir y pagar una gasolina más barata producto de un sistema que genera distorsión. Entonces tiene que ser algo absolutamente simple para que pueda funcionar de manera eficiente. Pero lo que iba es, los recursos que genere esa decisión podría, por ejemplo, venderse, que se canalicen a través de un fideicomiso, es decir, una figura jurídica a través de la cual los recursos que ingresan por concepto de la eliminación gradual del subsidio, el esquema de bandas que se aplique o el mecanismo que corresponda, genere fondos al Estado, pero que sean predirigidos a un objetivo fundamental o a un objetivo específico. Es decir, que no entre en la vorágine del gasto público general y se diluya y termina para financiar todo, pero que sea, por decirle, para equipamiento de medicinas en los hospitales públicos,
para tecnología de punta para los mecanismos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Algo que de alguna manera la gente diga, bueno, yo estoy pagando un valor del derivado mayor, que somos los menores del número, pero esa plata yo sé a dónde se va y no entra en esa bola de nieve enorme que se llama gasto del Estado. Entonces eso me parece que es fundamental. Y lo otro que es también parte de lo que creo que hay que hacer es que en economía uno tiene que pensar en el bosque y no pensar en los árboles. Las decisiones tienen que ser vistas desde una perspectiva más amplia. Nosotros no podemos tomar decisiones, por ejemplo, de generarle ingresos al Estado a través de esta decisión, eliminando un gasto vía el subsidio, sin arreglar otras cosas. ¿Cómo puede ser, Miguel, que hasta el mes de septiembre los ingresos del presupuesto general del Estado hayan bajado en el 8.1%? Y el gasto en el mismo periodo haya subido en el 8.3%. O sea, ¿cómo puede mantenerse una política donde cuando bajan los ingresos, porque la recaudación tributaria ha bajado por razones de actividad económica, entre otros, porque ha bajado el ingreso petrolero, porque la producción está por debajo de lo presupuestado, etcétera? ¿Cómo puede ser que no podamos mantener el ritmo de gasto y que no solamente que no lo podamos reducir, que sería lo correcto, sino que subimos en un porcentaje similar? Es decir, estamos remando contracorriente. Y esto sí es decisión del gobierno, esto sí es del Ejecutivo. Hay que ponerle un coto al tema del gasto público. Hay que evitar la inercia del gasto en ciertos rubros. Y hace el tema de que el 80% del gasto que se va para las 4 actividades principales, salud, educación, Fuerzas Armadas, pero en esas mismas actividades usted tiene cualquier cantidad de grasa por cortar todavía. Lo que ocurre es que normalmente los gobiernos tienen políticamente una decisión, una falta de decisión para tomar acción. Pero ahí es otro ámbito donde se tiene que trabajar. No podemos seguir a ese ritmo de gasto porque si no, estamos como mordiéndonos la cola. Volveremos a tener lo mismo que estamos repitiendo. Un problema financiero porque gastamos más de lo que debemos. Un problema de liquidez porque no tenemos la plata. Y un problema de gestión. Porque a veces dicen, ¿por qué no gastan entidades que les dan la plata? Por 2 razones. Porque el hecho de que esté presupuestado no quiere decir que tengan la plata. La una es que no les hayan transferido. Y la otra es que así les hayan transferido, no pueden gastarse por la incapacidad de gestión. Entonces son 3 problemas que hay que ir resolviendo en el tiempo, pero para poder resolver hay que tomar estas otras acciones. Y sobre esa base el gobierno que se inicia, creo yo, tiene la fortaleza de ser un gobierno nuevo, con gente nueva, gente joven, que puede empujar otras ideas y no esperar mucho tiempo, como le digo, porque si se demora un poco, ahí vienen los problemas. Peor si empieza la campaña electoral del próximo periodo. Economista Alberto Acosta Burneo, y en el tema tributario, en este corto tiempo de año y medio, ¿se podrá hacer algo o mejor no tocar el tema tributario? Bueno, yo creo que quisiera partir de lo que dijo Mauricio ahorita, que creo que es fundamental. Hay que limitar el gasto, la expansión del gasto. Tenemos un gasto corriente imparable, esa es la realidad. ¿Por qué se abre la brecha fiscal de una manera tan fuerte en este año? Porque en lo que va del año ya llevamos un déficit de alrededor de 2.700 millones de dólares. Y es el resultado de un gasto corriente que sigue subiendo y que nadie lo logra detener. Son un incremento de alrededor de 1.500 millones de dólares en gasto corriente. Al mismo tiempo que caen los ingresos petroleros, se desplomaron los ingresos petroleros, también están cayendo los ingresos tributarios ligeramente. Entonces aquí la solución a este problema fiscal viene por el lado de ir al origen del problema. La solución no es insistir en pasarle la cuenta a los ciudadanos, porque no estamos yendo al origen del problema. Nuevos impuestos, que es pasarle la cuenta a los ciudadanos,
no sirve de nada si es que el gasto sigue creciendo imparable, porque de aquí a 1 o 2 años estaremos de nuevo en la misma situación. Ya se hizo una reforma tributaria en 2021, se subió impuestos, una reforma tributaria de 1.900 millones de dólares en 2 años. Ha sido una reforma tributaria importante. Supuestamente esa era la solución al problema fiscal. Pasaron 2 años y vemos que no ha habido solución todavía, que el problema fiscal continúa y va a continuar indefinidamente mientras no limitemos ese crecimiento del gasto. Y para poder limitar ese crecimiento del gasto corriente, que ese es el que crece imparable, lo que tenemos que hacer es aplicar criterios básicos de priorización. El Estado tiene que tener una reingeniería total, en donde tenemos que ir a un proceso de poda, de eliminación de instituciones estatales innecesarias y priorizar que se mantengan y se fortalezcan las que son necesarias: salud, educación y seguridad. Y no solamente es necesario mandar más recursos a esas áreas, sino también, como decía Mauricio, hay que cortar esa grasa que existe, esa adiposidad que existe en esas instituciones necesarias, porque necesitamos instituciones atléticas, y eso se logra con una mejor calidad del gasto, que es el segundo criterio. Necesitamos calidad en ese gasto, procesos más eficientes. Y por supuesto que más transparencia, que también hay muchos recursos que se desperdician en la corrupción, en los sobreprecios o en el mal manejo del dinero público. Entonces, el desafío es ir al origen del problema, no seguir insistiendo en reformas tributarias. Se pueden hacer reformas tributarias, de hecho, el presidente electo Noboa ha dicho que va a hacer una reforma tributaria, pero hasta ahora la prioridad que nos dice es para poder crear un incentivo a la inversión compensada. Ha dicho que quiere hacer una reducción del impuesto a la renta en las sociedades como incentivo a la generación de empleo, compensada con una elevación en el impuesto a la renta a las personas en el rango más alto. Ese tipo de cosas se pueden hacer, pero lo que no es admisible de ninguna manera es pensar que nuevamente se quiera pasarle la cuenta de los desequilibrios fiscales, del exceso de gasto corriente, pasarle a los ciudadanos y pensar que además que con eso se corrige el problema fiscal. Simplemente se compra tiempo, no se corrige el problema fiscal, y en una economía que está creciendo desaceleradamente, debilitada, una economía anémica, que es lo que tenemos ahora, en donde la generación de empleo es bajísima. No podemos quitarle más impulso. Seguir elevando impuestos en este entorno es quitarle ese impulso a la economía ecuatoriana, que crezca, impedir que crezca, que se recupere, cuando lo que tenemos que hacer es lo contrario. Tenemos que incentivar que haya más inversión, y para eso no creo que sean necesarios incentivos tributarios. Lo que necesitamos es destrabar la inversión, todas esas inversiones que están haciendo fila, esos 200 megaproyectos detenidos porque no se puede hacer consulta ambiental, esos 20,000 trámites represados en el Ministerio del Ambiente, todo eso son proyectos de inversión detenidos. Necesitamos trabajar en eliminar todas esas barreras de entrada para que la inversión pueda ejecutarse en el país y de esa manera pueda volver a crecer la economía de una manera mucho más saludable. Economista Acosta Borneo, y el empleo, si es que no hay estas condiciones, va a ser difícil generar empleo cuya principal vertiente es del sector privado. Es que mientras no haya inversión, mientras no logremos destrabar esa inversión, no va a haber nuevo empleo. Y la situación de la inversión en el país es dramática. Para este año el Banco Central estima una contracción de la inversión de 0,1% y para el próximo año nuevamente una contracción de 0,1%. Es decir, la inversión en el país se ha detenido. Esa es la realidad. Ya no sigue creciendo. Eso hay que transformarlo. Esa debe ser una prioridad del nuevo presidente, porque sin inversión no va a haber más producción, sin nueva producción tampoco hay generación de empleo, y el resultado es que continúa esta oleada migratoria, en donde ya vimos que en el 2021 salieron 82,000 ecuatorianos, en 2022 salieron 114,000 ecuatorianos, ya veremos cuántos terminan saliendo este año, pero la realidad lamentable es que sobre todo para Bien, vuelvo con el economista Mauricio Pozo. Estos dos temas, ¿reforma tributaria será viable? ¿Es necesario? ¿No hay necesidad de este momento? Y lo otro, ¿cómo generar mayores fuentes de empleo que proviene evidentemente desde el sector privado, Mauricio? Bueno, a mí me parece que una vez que
la Corte Constitucional desechó la reforma tributaria que se aplicó al inicio del actual gobierno, que por cierto era parte de los acuerdos internacionales. Y dado el ambiente en el que estamos, le veo cuesta arriba insistir en una reforma tributaria para el nuevo gobierno. No le veo como un tema que sea oportuno. En política económica usted tiene que tomar decisiones tomando en consideración tres factores fundamentales: la dirección de la gestión, la profundidad de las medidas y la oportunidad. Si usted hace algo que puede ser en la dirección correcta, en la magnitud adecuada, pero de forma inoportuna, no genera beneficios. Entonces me parece que este momento el tema tributario no es el que se pueda vender de una manera simple, y eso, como sabemos, cae en manos de la propia Asamblea, donde todavía no sabemos en qué va a terminar la relación Asamblea-nuevo gobierno. Primer tema. Segundo tema que me parece bien importante. Si uno ve solamente una parte del balance y no ve todo el balance, comete un error de sostenibilidad. Las decisiones fiscales tienen que ser adoptando acciones que vayan por el lado del ingreso fiscal, que podría ser un tema tributario u otro, y vayan por el lado del gasto, para hacerle sostenible. Si no, va a tener usted una balanza desequilibrada, o va a terminar cobrándole más a la ciudadanía para alimentar un gasto público excesivo. Entonces, hay que vender las dos cosas. No se puede vender solo un lado del balance. Y el otro comentario que vale la pena mencionar es que para el tema del empleo que usted me comenta, Miguel, es verdad, porque es el sector privado el generador de empleo, y para ello se requiere inversión, y para ello se requiere destrabar procesos, facilitar mecanismos de inversión privada, nacional y extranjera, etcétera. Pero también es importante que los sistemas de contratación faciliten ese proceso. Y la ley laboral actual no ayuda. Es una ley que lo que pone son cortapisas de la contratación, dificulta la contratación. Le doy un ejemplo. Como sabemos, tenemos la jubilación patronal, que no hay en casi ninguna parte del mundo. No sé si hay algún otro ejemplo, pero yo no lo tengo en la mente algún otro caso. Pero más allá de eso, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Empleados que están llegando a los 20 años terminan saliendo de las empresas. Y por lo tanto, patronales existen en el Ecuador. Poquísimos, porque muchos de ellos ya han sido retirados de sus funciones por el costo que representa para las empresas. Inclusive, si usted le aplica la reserva para jubilación patronal que está en los balances de las empresas, le pregunta si tiene la plata, yo le diría casi ninguna tiene. Por no decir ninguna, casi ninguna tiene. Es decir, si le tocaría liquidar o jubilar a todos, no tendría la liquidez para poder hacerlo. Entonces, ¿para qué tenemos una ley que no se aplica? Y encima de eso es una restricción para la contratación. Entonces, sí creo que ahí se requiere un sistema más eficiente que nos permita avanzar y de esta manera ayudar a la mejora del empleo, tanto por el lado de la inversión que estábamos comentando, cuanto por una ley que sea un poco más moderna y que se adapte a las demandas tanto internas cuanto externas. Economista Alberto Acosta Burneo, para que concluya la idea y comente también sobre la reforma laboral de la que habla el economista Mauricio Pozo. Este es un diálogo con los economistas Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, y el economista Mauricio Pozo, de exministro de Economía y Finanzas. Bien, vamos a cerrar con el economista Mauricio Pozo. Si es que se necesita de la Asamblea, habrá que introducir las reformas. Caso contrario, el Ejecutivo puede hacer algo para generar nuevas fuentes de empleo.
Hay acciones que creo que se pueden introducir. Algunas de ellas son, por ejemplo, en los temas de modalidades de contratación. Recuerde usted que en el año 2020, en plena pandemia, se introdujeron algunas facilidades de contratación. Y eso era porque en ese momento del confinamiento había que aminorar los impactos tanto en producción cuanto en empleo. Entonces, habiendo la ley, se dieron algunas facilidades, pongámoslo así, para en los temas de contratación, para el tema del pago por de retiro de personal, etcétera. Entonces, creo que hay que estudiar ese tema. Esto obviamente cae mucho en el ámbito legal, pero no por ello deja de ser importante. Si hay algo que es necesario en el Ecuador, pero parece que hay alguna restricción inclusive constitucional, es el pago por horas. Yo creo que esto puede facilitar en buena medida y en buena proporción los sistemas de contratación, que me parece que es fundamental. Ojalá podamos ahí avanzar también en esa dirección. Los costos de despido son inmanejables. Yo creo que hay muchos esquemas que las capacidades de contratación sean mejores, están absolutamente relacionados, y es que tiene que ver con las decisiones de los salarios básicos, unificados, que se llama, que era el salario mínimo antes. ¿Y por qué esto es importante? Porque el problema del Ecuador no son los niveles salariales. El problema del Ecuador es que no hay trabajo. Y cada vez que usted hace un ajuste salarial por encima de la capacidad de la economía, lo que está es afectando la capacidad de contratar nueva gente, nuevos trabajadores. Entonces, todo aquello que aplauden los que tienen empleo genera problemas para los que no tienen empleo, que son la mayoría. Todos los que están en la informalidad, esos 7 de cada 10 ecuatorianos. Entonces, sí creo que hay que regresar a lo que ya tuvimos. En el año 20 se desarrolló una fórmula de determinación del salario producto, todo lo que técnicamente justifica o no un ajuste. Bien, queremos agradecer la participación de los economistas Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, y el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, en los grandes desafíos que tiene en materia económica y social, con la consulta popular prometida por el presidente electo Daniel Noboa. 8 de la mañana con 3 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y ya volvemos buscando la verdad para hablar sobre las posibles soluciones frente a estos cortes de energía eléctrica en el Ecuador. Invitado, el exministro de Energía y Minas, exsecretario de la OPEP, doctor René Ortiz Durán. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia, siempre líder. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Mantengas hechos reales.